Bienvenidos una vez más a la serie Todo para ti, Señor. Salud y esperanza. El plan de Dios para tu estilo de vida. Oh, qué maravilloso que podamos avanzar allí en los grupos pequeños, que podamos estar con los amigos y poder avanzar en el conocimiento del estilo de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos hablando acerca del aire, del sol y la oración. El primer alimento del ser humano se encuentra en el aire. Es otro factor gratuito. Cuando lo encuentre, disfrútalo, porque puede hacer mucho por tu apariencia personal y por tu bienestar. Aún 10 respiraciones profundas de aire puro 2 veces al día llenará su sangre de oxígeno vivificante. La adecuada provisión de oxígeno a la corriente sanguínea tiene un efecto estimulante sobre todo el cuerpo, contribuyendo a una buena salud. Por otro lado, la luz solar destruye numerosos gérmenes y nos ayuda a conservar la salud. Todos hemos experimentado los deliciosos efectos tónicos de la luz solar. Una breve exposición a la luz del sol cada día te hará muy bien, aunque debes cuidarte también de los excesos para prevenir problemas para tu salud. Pero así como el aire y el sol, que se pueden combinar y recibir y son tan indispensables para sobrevivir y son gratuitos, también la oración lo es para permanecer espiritualmente unidos y fuertes en Cristo. Génesis 2 y 3 nos revela a un Dios que anhela comunicarse con sus hijos. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? Vamos a ver qué nos dice Daniel en el capítulo 9. Daniel capítulo 9, en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así que nos podemos comunicar con Dios a través del ruego, de la oración, del ayuno, y podemos entonces tener esa relación maravillosa con Él. ¿Qué es la oración? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15, nos da un índice de esto en la experiencia de Ana. En el versículo 15, y Ana le respondió diciendo: No, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así que la oración es precisamente derramar nuestra alma, nuestro corazón, abrirle nuestro corazón a Dios. ¿Y cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago, capítulo 5, nos habla respecto a esto. Santiago 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que ¿cuánto poder tiene la oración? Tiene mucho poder. ¿A quién y en el nombre de quién debemos orar? Lucas capítulo 11 nos habla acerca de la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos preguntaban cómo se debía orar. Lucas 11, 1, 2 dice: y aconteció que estaban Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino. También en San Juan 14:13 nos dice lo siguiente. San Juan 14:13 nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que debemos de orar al Padre en el nombre de Cristo. Y de esa manera, entonces, estamos siguiendo la instrucción de Dios en cuanto a cómo debemos orar. Y ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Contesta Dios las oraciones? Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que Dios contesta las oraciones porque Él desea darnos y concedernos todas aquellas cosas necesarias para nuestra edificación y conocimiento de su divinidad. También Salmos, capítulo 66, nos dice en relación a esto, Salmos 66, versículos 17. Este salmo es uno de los salmos favoritos de un servidor. Y aquí esta parte con mucha razón. Dice en el versículo 16 y 17, venid, oíd todos los que teméis y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Así que Dios efectivamente contesta las oraciones y desea hacerlo. Pero ¿qué debe de ir acompañado de la oración? Santiago 5:15 nos dice que algo muy importante debe de ir acompañado de la oración. Vamos a ver Santiago capítulo 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿La oración de qué? De fe. Así que ¿qué debe de ir acompañado de la oración? La fe. También en Mateo 21:22, hablando en relación a este tema, nos dice lo siguiente: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que necesitamos creer para poder entonces que esas oraciones sean contestadas. Y Marcos 11:24 también nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla acerca de qué es esta fe. A veces escuchamos de la fe, pero necesitamos quizás una mejor comprensión. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y añade en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que entendemos pues esa fe, que es aquello que no se ve, pero que
También sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos desarrollar la fe? En Romanos 10:17 el apóstol Pablo nos dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe la podemos desarrollar al estudiar y escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo debiéramos orar? Salmo 55, en el versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Aquí vemos el salmista David diciendo que en la tarde, en la mañana y al mediodía orar a nuestro Dios. Pero también Lucas 24, en el versículo 30, nos dice lo siguiente. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Así que debemos de orar, aparte de estos momentos durante el día, también debiéramos de orar cada vez que vamos a participar de los sagrados alimentos, para darle gracias a Dios según el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que debemos de orar todo tiempo. Y de esa manera vamos a adquirir ese hábito y se va a volver como una parte del estilo de vida de cada creyente. Que podamos estar orando cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a estar viajando constantemente, que podamos tener esa práctica, ese hábito de poder estar en continua oración con nuestro Dios. Debemos practicar la oración en privado. Mateo 6:6 también nos dice que debemos de practicar esta oración en privado también. Es algo que debemos de hacer. Está la oración en público, pero también Mateo 6:6 nos dice que cerrando allí las puertas podemos estar allí a solas en oración con nuestro Dios. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Jesús? Esto lo vemos en Lucas 3:21. Lucas 3:21 nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Así que Jesús nos dio el ejemplo no solo de haberse bautizado, pero también nos da el ejemplo de orar precisamente en un estilo de vida nuevo, que es el que Dios desea para cada uno de nosotros. Y más adelante en el capítulo 11, en el versículo 1, dice también en San Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él sacaba tiempo para ir a orar en diferentes lugares, ¿sí? La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Esto está en El Camino a Cristo, página 93 y 95. ¿Cómo te sientes al saber que tu Creador dispuso un medio de comunicación para desarrollar una amistad y amor perdurable? ¿Crees que Dios escucha y contesta las oraciones? ¿Es tu anhelo orar con fe todos los días y creer en esa relación de amor? Espero que puedas aceptar esta invitación que te hace Dios para que puedas entrar en esa comunión, en esa relación constante con nuestro Dios. Recuerda que el Señor desea que también podamos compartir este conocimiento con otras personas.
Recuerda de llenar las preguntas en tu folleto y también de estudiar la guía adicional. Y esperamos que puedas estar con nosotros en la próxima clase. Haz planes, invita a tus seres amados, a tus seres queridos, conocidos, y entonces así juntamente vamos a conocer mejor el estilo de vida que Dios intencionó para ti y para mí. Que Dios te bendiga.